Hemos estado aprendiendo algunas cosas que para mucha gente ha sido un choque. Creo que algunos no lo han superado, no lo han podido superar, los miedos y algo de ello, ¿no? Entonces, yo lo único que te quiero y te puedo comentar es que al no superar las cosas, vuelvas a quedar en tu estatus. Dios siempre te va a querer mover, te va a querer llevar a su bendición. Siempre va a provocar. A veces el problema que tenemos no es porque hayamos pecado, a veces es porque Dios te quiere mover de donde estás, pero no lo entendemos y nos seguimos quedando ahí con el miedo, con el temor. Esto que te voy a decir hoy, si tú has seguido la secuencia, tu entendimiento se va a abrir en cuanto a las cosas de Dios en una forma que nunca habías pensado. Ahora, si no has superado esas cosas, vas a seguir batallándole. Porque recuerden que Dios vino a darnos la vida en el Espíritu, no en una religión. Y eso es a través del Espíritu de Dios, a través del Espíritu Santo de Dios. Insisto, es algo que no queremos entender porque se nos hace cómodo vivir religiones. O sea, la riego, me disculpo, sigo viviendo, la riego y así. Eso no es una vida de acuerdo a la palabra de Dios. En Efesios 3, versículo 5, dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Escucha bien, no se dio a conocer. Por eso estaba en la ley, por eso estaban los jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no se daba a conocer. Dice, como ahora es revelado a sus santos. Fíjate la hiper mega bendición que tenemos hoy en día y no la estamos desarrollando, ni la estamos cuidando, ni le estamos haciendo nada. Entiéndeme, el Antiguo Testamento no es revelada. El Nuevo Testamento, a través de nuestro Señor Jesucristo, se nos es revelada y está al alcance de todos. Solamente que la gente le cuesta trabajo romper y el Espíritu sigue insistiendo, sigue moviéndose, sigue obrando en nosotros, pero nosotros no queremos entender su dirección, su voluntad, su palabra, su quehacer para con nosotros. Y todos seguimos usando nuestras conjeturas, nuestras experiencias religiosas, nuestras formas y maneras. ¿Recuerdan que hace 8 días yo les comentaba de Moisés que cuando Dios le dio algo, no era lo mismo que le iba a estar dando siempre, sino iba a ir cambiando. Y nosotros, de acuerdo a nuestro punto de vista, seguimos estacionados en un estatus que no crecemos. Ya a mucha gente ya le dio la enanitis espiritual. Ya decimos que somos salvos, que somos cristianos, pero no pasa nada en nuestras vidas. Y lo único que a veces llega a pasar es un problema y no entendemos para qué es el problema. Pero escúchame bien y voy a estar haciendo énfasis mucho en esto. No era revelada, ahora se nos ha revelado. Tienes una bendición que ya hubiera querido hombres tremendos, los valientes de David, por ejemplo. Tú la tienes hoy a tu alcance, porque dice aquí que es revelada por el Espíritu. Hay cosas importantes que tenemos que conocer. Cuando internamente sentimos un impulso que nos guía a tomar una dirección, escucha ese impulso, escúchalo. Entonces agarro a cachetadas. No, espérate. Yo estoy hablando bíblicamente, estoy hablando correctamente. Tú decides quién guía tu vida o quién va a guiar tu vida. Si tú mismo, otra persona, etcétera, etcétera. Y debemos de estar seguros qué camino vamos a tomar para ser guiados. Te va a guiar, por ejemplo, el ego, te va a guiar el dinero. O sea, tú tienes que entender quién te va a guiar en tu vida. ¿Qué es lo que guía? Escúchame bien, tú hoy en día tienes la bendición, la oportunidad de vivir bien. Tienes todo en Él para ser feliz. Para que ya no andes llenando tu ser interno con otras cosas. Ahora, la pregunta de hoy es, ¿por qué no nos sucede? A ver si aprendemos esto hoy. ¿Por qué no sucede, no? Si tú eres un creyente y tienes la salvación, vas a aceptar la voluntad del Padre. Él va a hablar a tu corazón, advirtiéndote de los peligros y siempre te va a animar a someterte, te va a animar a someterte a la bendición. Te va a sugerir, te va a plantear, someterte a bendición. A diferencia de la gente que no tiene de Dios, que no conoce de Dios, el Espíritu nos da la dirección confiable y vamos a ir creciendo conforme al conocimiento del Espíritu de Dios. Si yo te preguntara a ti, ¿cuánto conoces del Espíritu Santo? Algunos estarían seguros de que conocen más o menos, conocen algo o están aprendiendo, ¿no? Todos creo que nos encajonaríamos en algo así por el estilo. Yo creo que todos, dentro de nosotros está el deseo de ser mejores, de vivir bien, pero la falta de carácter, la falta de conocer de Dios es lo que siempre te doblega ante el pecado. Mucha gente con la mentalidad religiosa, como no lee la Biblia, piensa que le va a llegar por iluminación. Gálatas 5:16 dice Pablo, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne.
Al rato vamos a ver cuáles son esos, porque algunos todavía no lo conocen. Fíjate, el Espíritu nos da la fuerza y el poder para resistir el pecado y obedecer a Dios, y también nos va a ayudar a entender las Escrituras. Todo esto que te acabo de decir de que vamos a entender, nos va a capacitar a tener una mejor comunión con el Señor. Tu falta de lo que te acabo de mencionar, de falta de obediencia, falta de acercarte a su Espíritu, a Dios mismo, es lo que provoca que no puedas tener una comunión cotidiana con el Señor. Tus problemas evitan que tú puedas tener una comunión cotidiana con el Señor. Te distraen, te sacan de la jugada y vas a lo mismo. Dios, escúchame bien, nunca nos va a conducir a hacer lo contrario a su palabra. Tenemos que aprender. La Biblia, en primer lugar, la tenemos que interpretar literalmente. Ya después, bueno, si tú estás en las cosas de Dios y el Espíritu te revela algo y te da entendimiento, es otro cantar. Pero eso no va a contradecir la palabra de Dios. La Biblia dice, ¿de dónde va a venir tu socorro? Ahora, dice que el socorro viene de nuestro Señor, pero ¿cómo vas a saber de dónde va a venir tu socorro si no lo lees, si no lo escuchas? Dios siempre nos va a llevar a vivir de acuerdo a su palabra, no a ser mochos. Dios quiere llevar a cada uno de nosotros a que vivamos su palabra, a que disfrutemos la vida. Y no de acuerdo a un punto de vista personal, ni manipulador, ni egocéntrico. Dios no quiere eso. Y sabes, desafortunadamente, por la falta de la guianza del Espíritu de Dios en nuestras vidas, es lo que hacemos a cada rato. No, pero es que, no, Dios siempre está dispuesto a hablarte, a enseñarte y a guiarte, siempre. Pero nosotros nos acercamos a Él.